Miles de personas visitan el Congreso de los Diputados cada año. El Palacio de las Cortes aúna historia, arte y vida parlamentaria. Es un edificio que, construido hace más de siglo y medio, hoy continúa completamente vivo. Para fomentar el conocimiento de la Cámara, el Congreso de los Diputados cuenta con un equipo de guías que acompañan en estas visitas, aportando información relevante sobre la historia, el arte y el procedimiento parlamentario. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? A ver el Congreso de los Diputados. Exactamente, vamos a verlo, vamos a hacer la visita que hacen miles de personas todos los años. ¿Y qué nos puedes contar de este palacio? Bueno, el edificio lo inauguró la reina Isabel II en 1850. Es un edificio de estilo neoclásico y siempre se ha utilizado como sede parlamentaria. En los 170 años casi que tiene, su utilidad ha sido siempre la de Parlamento. Sentado por el pasillo del orden del día, la galería del orden del día, que es en realidad por donde pasan no solamente los grupos que visitan la Cámara, sino toda la gente que visita el Congreso y desde luego diputados, periodistas, toda la gente. Vamos a empezar por el Salón de los Pasos Perdidos, el Salón de Conferencias, que es su nombre oficial y donde empezamos la visita habitualmente. Pues vamos hacia allá. Vamos para allá. Pues este es el Salón de Conferencias, que es el nombre oficial, aunque habitualmente se utiliza el término Salón de los Pasos Perdidos, que es el nombre popular y el que también la prensa, pues desde finales del siglo XIX, es un nombre que además se utiliza en muchos salones y muchos parlamentos del resto de Europa. Es un salón del que destacan sobre todo los retratos de las paredes, que son todas políticas de la segunda mitad del siglo XIX. Encima de los retratos, en la parte superior de las paredes, tenemos una serie de cuadros con alegorías de provincias y ríos españoles. Y la bóveda del techo está pintado con algunas escenas recordando algunos momentos importantes de la historia del parlamentarismo español. Las pinturas del techo son de Vicente Camarón. Destacar que casi todo lo que hay es de la época. Las lámparas, los apliques, los muebles son del 19, son los originales. Y algo importante es que todas las paredes del edificio, todas las paredes del palacio son de estuco. Esa técnica de pintura que imita el mármol era lo que estaba de moda cuando se construyó el palacio. Y destacar que es uno de los de estuco mejor hechos del siglo XIX. Destaca la mesa, que es una pieza del siglo XIX magnífica, con una ágata de un tamaño importante en el centro. El salón es la pieza más importante después del salón de sesiones, del hemiciclo, y por lo tanto aquí se hacen los actos de tipo protocolario, institucional, recepciones. Destaca especialmente la del 6 de diciembre, cada año se celebra la Constitución y se hace con una recepción que el presidente, en este caso en este momento la presidenta de la Cámara, pues da a la vida social española. Por otra parte, donde se reciben delegaciones, mandatarios, se hacen los saludos, las presentaciones, ese tipo de actos. Es decir, es un salón que artísticamente es impresionante, pero sigue teniendo utilidad en la vida parlamentaria en la actualidad. Claro, pero no es el salón, todo el edificio. Una de las cosas buenas del Palacio del Congreso es que desde 1850 ininterrumpidamente se ha utilizado como sede del Congreso y todas las dependencias se han utilizado y se siguen utilizando, pero exactamente igual que hace 100 años. Hay grabados, hay fotografías de principios del siglo XX, hay imágenes de cine y de televisión de hace 40, 50, 60, 70 años y está tal cual lo encontramos ahora. Y vamos a ir a ver el vestíbulo, donde está la Puerta de los Leones, la puerta principal, que vemos todo y que todo el mundo se hace la fotografía cuando viene por esta zona de Madrid. Pero vamos a verlo por dentro. Muy bien, pues vamos. Pues Cristóbal, este es el vestíbulo principal del palacio. Aquí tenemos, detrás de la cortina, está la Puerta de los Leones. Vamos a quitar las cortinas. Aquí están los leones, las columnas de la Cámara de San Jerónimo. Es lo que también se llama la Puerta de Bronce, porque por fuera está forrada en bronce. Y es una puerta, vamos a abrirla para que la veas.
esta puerta principal se abre oficialmente cuando visita el Congreso el jefe del Estado, cuando viene Su Majestad el Rey Don Felipe, que lo hace para abrir el Parlamento o la legislatura después de las elecciones, o con motivo de algún aniversario, alguna fecha muy especial. Pasa él, Su Majestad la Reina. Se abre también de forma no tan oficial, sino de una forma más popular, los días de jornada de puertas abiertas. Desde hace ya unos 20 años se celebran en torno al Día de la Constitución. Pues vienen muchísimos ciudadanos de toda España y visitan el Palacio, entran por esta puerta principal. Y aquí en el vestíbulo hay que destacar esta parte, porque tenemos esta mesa. No es que sea oficial, pero se dice que sobre ella se firmó la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. El libro que hay encima es un facsímil, el texto de la Constitución de Cádiz. Todos los textos originales de las constituciones que hemos tenido, las 7 de Cádiz a la del 78, se encuentran aquí en el Congreso, pero están en los archivos. Y la reina Isabel II. La reina Isabel fue la que estaba cuando se inauguró el palacio. Cuando se decide levantar un edificio que alberga el Congreso de los Diputados, se encarga esa obra a don Narciso Pascual Colomer, un arquitecto valenciano que levanta el edificio en 7 años. Pone la primera piedra Isabel II en octubre de 1843 y lo inaugura el 31 de octubre del 50. Bueno, 7 años para la época es un tiempo sensato, no es una cosa... Y la reina Isabel preside, puesto que durante su reinado se construye. Y luego en las paredes pues volvemos a ver retratos con políticos españoles de finales del 19 y principios del 20. Hay un poco de todo, hay presidente del Congreso, del Gobierno, de la República, un poquito de todo, ministros. El suelo del vestíbulo es distinto, todo el palacio, el suelo es de mármol. Sin embargo, aquí pues tenemos este mosaico que es realmente magnífico. En invierno, a partir de octubre, se alfombra entero, una alfombra magnífica, la Real Fábrica de Tapices de aquí de Madrid, y cuando llega verano, para el mes de mayo, se quitan las alfombras, se limpian, se restauran. Por eso ahora, como estamos en época de verano, podemos ver el suelo, que si vienes a partir de octubre, Cristóbal, verás las alfombras, que son también magníficas, no tiene, hemos tenido suerte de poder ver, pero de poder ver lo que es mosaico. el original del suelo del palacio. Y si te parece, vamos a ver un reloj, que es una de las piezas más curiosas y más interesantes que hay aquí en el Congreso. Perfecto, pues vamos. Vamos a ello. Pues Cristóbal, este es un escritorio. Hay 4 y son salas auxiliares del hemiciclo. El hemiciclo está muy cerca, ahora vamos a ir. Y los diputados vienen mucho a esta sala pues, a mirar sus papeles, a hablar entre ellos, tomar notas, porque el hemiciclo es muy pequeño y muy poco espacio en los escaños, de modo que tienen que tener un cierto desahogo aquí, aunque luego tienen sus despachos con sus televisores y sus monitores del hemiciclo. Pero aquí es eso que se habla de hacer política de pasillos, se hace mucho por todas estas salas. Pero una cosa importante que sepa es que el palacio, toda esta planta baja, es de uso común para todos los diputados. Ninguna sala se dedica a ningún grupo político ni a ninguna persona en particular, sino que todos, diputados, ministros, se mueven por aquí libremente. De este escritorio hay que destacar el reloj. Es una pieza de 1857, es un reloj astronómico planetario, es una pieza muy bonita, muy del siglo XIX. La realizó Alberto Villeter y tenemos como mucha curiosidad pues en la parte superior que vemos que está representando el Sol y la esfera grande de la Tierra, la esfera pequeña la Luna y la estrella pequeña la estrella polar. Todo eso se va moviendo y nos va indicando la posición de la Tierra y la Luna y de la estrella polar respecto al Sol en cada momento. Si hiciéramos una foto todos los días del año, al final veríamos todo el recorrido que hacen los... Dentro de un orden. Sí, claro. Pero sí, es muy exacto, realmente es muy exacto. Luego tenemos el calendario perpetuo,
Tenemos la hora española, la ecuación del tiempo, la salida y puesta del sol, debajo un termómetro, higrómetro y barómetro, y luego tenemos esferas a los extremos, 10 a cada lado, con la hora de 20 ciudades del mundo. Cada esfera tiene el nombre de la ciudad. Está Londres, Nueva York, Río de Janeiro, Tokio, Pekín, Manila, Jerusalén, Isfahan, Calcuta, hasta 20. Este escritorio tiene su historia reciente. Recuerda que en la noche del 23 al 24 de febrero del año 81, cuando el golpe de Estado de Tejero, se sacó del hemiciclo una serie de personas. Pues se trajeron a esta sala. Al entonces vicepresidente del Gobierno, señor Gutiérrez Mellado, al entonces ministro de Defensa, señor Rodríguez Sagún, y los entonces diputados, señores González, Guerra y Carrillo. Los 5 estuvieron en esta sala durante toda la noche. También se sacó ese día al presidente del Gobierno, el señor Suárez, pero se le llevó a una zona que no es visitable. Y bueno, pues es una parte de la historia moderna del edificio que está en esta salita, ¿no? Sí, volvemos a ver cómo la vida parlamentaria, la historia española está en este edificio ininterrumpidamente. El Palacio, desde que se inauguró hasta hoy, ininterrumpidamente ha tenido uso parlamentario. Con lo cual, lo bueno o malo que haya pasado en el país ha pasado aquí. Vamos a ver ahora otra sala que es igual que esta, pero ahí lo que tenemos es la Constitución del 78, el texto histórico. Pues vamos. Vamos para allá. Esta sala es otro escritorio, igual que el anterior, ya te comenté que había varios y tiene el mismo uso, auxiliar del hemiciclo. En este escritorio, como en el anterior, si te fijas un poco en todo, fíjate que la yesería que tenemos es muy de estilo pompeyano, todo lo que es la yesería, el estucado, y luego las pinturas que siguen siendo de Vicente Camarón son más de tipo decorativo realmente. Luego en el hemiciclo sí que veremos que tiene un mayor interés las pinturas del salón de sesiones, el significado del techo, sí. Y en este escritorio, que es el que llamamos de la Constitución, pues tenemos el ejemplar de la Constitución del 78. Un par de curiosidades, está abierta por la página donde firma Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Y como curiosidad hay que fijarse que debajo de la firma de don Juan Carlos tenemos la firma del presidente de las Cortes, del Congreso y del Senado. Fue la última vez que hubo un presidente de Cortes como cargo independiente. Y ya como curiosidad práctica, para cualquiera que tenga que firmar alguna vez donde firme Su Majestad el Rey, fijarse que la única firma con rúbrica es la de don Juan Carlos. Una rúbrica muy sencilla, la J la alarga mucho. El actual monarca, don Felipe, también lo hace. Los demás presidentes ponen solamente nombre y apellidos, pero no rubrican. Y es que el protocolo regio establece que donde firma un rey de España no puede rubricar nadie. Por eso los presidentes no lo hicieron. De tipo práctico, Cristóbal, por si algún día tienes que firmar donde Su Majestad, pues saber que nada de garabato. Y de aquí nos vamos a ir al salón de sesiones, al hemiciclo. La sala más esperada. La sala la más espectacular, que duda cabe. ¿Vamos para allá? Verla. Muy bien. Por aquí. Pasamos por aquí. Pues ya estamos en el salón de sesiones, el hemiciclo. Es impresionante. Es magnífico, es uno de los mejores hemiciclos de Europa. Tiene una capacidad de 400 escaños, que es el máximo de diputados que permite la Constitución. En la actualidad tenemos 350 diputados, que es lo que establece la ley electoral, y que ocupan los escaños de color rojo. Destacar la primera fila de color azul, eso es una costumbre española, una tradición del 19 que establece que el gobierno ocupa escaños de color diferente. El banco azul, de ahí que los medios de comunicación ahora se utiliza menos, pero sí desde el siglo XIX para acá se hablaba del banco azul ha dicho, el banco azul ha propuesto, refiriéndose al gobierno. La mesa. El órgano rector de la Cámara se coloca justamente en la presidencia, en el testero. En el centro la presidenta, a su lado los 4 vicepresidentes y debajo los secretarios, también 4, 2 a cada lado, siendo el resto de los escaños de la mesa utilizados por los letrados de las Cortes. El salón lo preside el escudo, la bandera española y la bandera europea. Y las 2 grandes estatuas representan a los reyes católicos, Isabel I y Fernando V. Y 2 grandes cuadros que están haciendo historia de nuestras cortes. Las cortes españolas más antiguas son las cortes de los antiguos reinos medievales.
de esa época representa el cuadro que tenemos a la izquierda según miramos, a la derecha de la presidencia. Es una escena de la reina María de Molina en las Cortes de Valladolid a finales del siglo XIII. Es un cuadro de Gisbert y a la derecha el cuadro que representa las Cortes modernas. En este caso la escena es la jura de los diputados en Cádiz. Las Cortes de Cádiz donde arranca el parlamentarismo moderno español y por eso se eligió ese tema para representarlo. Los dos cuadros fueron hechos por encargo. El cuadro de las Cortes de Cádiz lo hace Casado de la Lisao. O sea, son exprofesos, se decide el tema para que vayan acorde con el momento histórico. Hombre, las Cortes modernas estaba claro, Cádiz era sin lugar a dudas. Ten en cuenta que las Cortes de Cádiz son 1812, cuando se aprobó la Constitución, y estamos hablando de 1850, cuando se inaugura el Palacio, en pleno periodo liberal. Para las Cortes medievales se elige una escena donde quien está mandando sea una mujer, la reina María de Molina, en pleno siglo XIII. ¿Por qué? Porque quien reina en España es Isabel II. Están las guerras carlistas que no aceptan que una mujer pueda ser quien dirija el Estado. Y de esta forma se elige una escena donde una mujer, ya en el siglo XIII, está dirigiendo. Por eso es el elegir esa escena. Todo tiene su momento histórico y el porqué. En la parte superior tenemos las tribunas para el público, para la prensa. Encima y debajo de las tribunas hay una serie de platillos, están los escudos de las 50 provincias. Y luego hay que destacar la bóveda. La bóveda es magnífica, la pintó Carlos Luis de Rivera. Son figuras alegóricas. Destaca el medallón central, donde está la reina Isabel II sentada y alrededor de ella personajes históricos que no son coetáneos, son de épocas diferentes. Tenemos a Alcis Campeador, a Cristóbal Colón y personajes de las artes. Está Velázquez, Lope de Vega, está Cervantes. Sí, a algunos se les reconoce, sí, algunas figuras a simple vista. Mucho, otras son muy idealizadas porque realmente no hay. El salón se mantiene tal cual está, con cambios importantes en cuanto a los escaños. Los escaños sí que han variado. Estos que tenemos ahora son del año 87. Los sillones. Los sillones, los escaños, lo que antes se llamaba banco corrido, por eso se habla de las bancadas, porque eran bancos corridos. Luego hubo lo que son butacas, que se bajaba el asiento, y ahora son sillones. En cualquier caso siempre se ha utilizado el término escaño para hablar del sillón que utiliza el diputado. De ahí que se identifica al propio diputado con el propio escaño y se habla de que el partido tal tiene 20 escaños en vez de 20 diputados. Se han adaptado también a las nuevas tecnologías. Claro, tienen teléfono, tienen ordenador, micrófono y las votaciones que se hacen de forma electrónica. Además aquí en ciertas sesiones también se ve muchísimas más personas, mucha más gente. Claro, eso ocurre en las sesiones conjuntas Congreso-Senado. Esas sesiones se realizan cuando viene Su Majestad el Rey. Cuando viene Don Felipe para abrir el nuevo Parlamento, la nueva legislatura, vienen también los senadores. Como los escaños tienen ruedas, se retiran y se ponen unas sillas que están preparadas hace mucho tiempo, de modo que quepan los 350 diputados y los 264 senadores. Javier, creo que sé la respuesta, pero ¿cuál es una de las preguntas que más se realizan cuando los visitantes llegan a esta sala? Va con la edad, te advierto, y es los impactos del golpe de Estado de Tejero del año 81. Estamos hablando de 37 años. ¿Qué ocurre? Que la gente joven, chavales de 15, 16, 18, 20 años, realmente ya no preguntan ni les interesa porque es que no habían nacido. Pero todo el mundo que brinca de los 40 años, todo el mundo pregunta por los tiros de Tejero, como dice la gente, los impactos del golpe de Estado, que son como unos 30 que están en el techo de la bóveda, en las pinturas y también en alguna parte de las tribunas. ¿Qué les interesa a esa otra parte de las visitas, a los más jóvenes?
Pues una de las preguntas que la gente hace mucho, como es la actualidad del momento, es, por ejemplo, el gobierno, el que haya más o menos escaños y por qué el presidente se sienta en un momento en un lado o en otro. Bueno, esto viene del siglo XIX, que a una ideología política se le dé el nombre de derecha o izquierda, viene de cómo se sentaban. Hay quien dice que del Parlamento británico, hay quien dice de la Asamblea francesa, en cualquier caso se hace en toda Europa igual. De modo que a la derecha en la presidencia se sientan los grupos conservadores y a la izquierda los grupos más liberales. Que el gobierno, dependiendo del color político que tenga, el presidente ocupa siempre el primer escaño azul, pero si es conservador, se ocupa el primer escaño azul de la derecha y si no, el primer escaño azul de la izquierda. El gobierno lo forma el presidente cuando es elegido por los diputados presidente del gobierno, cuando es investido decide si quiere 10, 15 o 20 ministerios, de modo y manera que el número de escaños azules va a variar dependiendo. Los ministros se sientan siempre por orden de antigüedad del ministerio, que eso siempre lo pregunta muchas veces a la gente, ¿por qué sienta fulanito antes o después? Sencillamente porque el ministerio sea más o menos antiguo. Si hay vicepresidencia, ocupa el segundo escaño y a partir de los ministros siempre se sienta primero el ministro de Exteriores, porque es el ministerio más antiguo, es del siglo XVI. España fue el primer país del mundo que tuvo de forma oficial cuerpo diplomático, embajadores, y desde entonces se considera que ese Ministerio de Exteriores es el más antiguo. Si hay algún ministerio de nueva creación, pasa automáticamente al último escaño. Hay que reconocer que es un edificio que se hace en 1850, hace 170 años, y que cuando se hace no existía la luz eléctrica y que había muy pocos diputados, y 170 años después se sigue utilizando, o sea que realmente no se hizo tan mal. Y bueno, con esto terminamos un poco la visita, si no tienen ninguna otra curiosidad. Eso sí, te haces una foto de recuerdo que se le hace a todos los visitantes que vienen, pues para que tengan un recuerdo de su visita por la cámara. Perfecto, todo, pues vamos a hacernos esa foto, que queremos ese recuerdo. Delante de los escaños.